Yo no buscaba amor. Buscaba paz, consuelo, un propósito que diera sentido a las voces en mi interior. Desde joven, la iglesia fue mi refugio, el lugar donde me sentía escuchado, donde pensaba que Dios me hablaba directamente al corazón. Pero nunca imaginé que, dentro de esa misma iglesia, encontraría algo que estaba prohibido, el amor verdadero. Sí, yo fui sacerdote. Y me enamoré de un hombre. Esta es mi historia. Una que muchos quisieron silenciar. Una que, aún hoy, me sigue doliendo, pero también me liberó. Hoy te hablo no desde la culpa, sino desde la verdad. Nací en una pequeña ciudad de provincia, donde la iglesia era el centro de todo. Mi madre me enseñó a rezar antes de aprender a leer. Mi padre, aunque serio, mostraba orgullo cuando decía que yo sería el primero en la familia que serviría a Dios. Pero yo no entendía lo que significaba servir a Dios, aún no. Solo sabía que cuando veía a otros niños, sentía algo que no sabía nombrar. Una mezcla de ternura, admiración, y algo más. Recuerdo mirar al joven del coro con más atención que al crucifijo. Y eso me asustaba. Mucho. A los 16, entré al seminario. No por vocación, sino por miedo. Miedo a lo que sentía. A lo que era. Creí que si me entregaba a Dios, Él borraría todo lo que me hacía sentir diferente. Pensaba que orar, confesarme y ayunar serían suficientes para curarme. Y al principio funcionó. O eso creí. Me sumergí en los estudios teológicos, en las misas diarias, en el silencio de las noches de oración. Pero había algo que no se iba. Una voz que me decía, no estás siendo tú. Todo cambió cuando lo conocí. Su nombre era Matías. Era voluntario en un grupo juvenil que yo coordinaba en la parroquia. Él no era particularmente devoto, pero tenía una risa que iluminaba cualquier habitación y una forma de hablar que me desarmaba. Me sentí culpable desde el primer día que lo miré más de lo que debía. Cada vez que se acercaba, el mundo se detenía. Cada vez que me decía Padre, gracias por escucharnos, yo solo quería decirle no me llames Padre, solo mírame como un hombre. Comencé a sentir que mi fe se convertía en un campo de batalla. Leía el Evangelio los domingos, pero dentro de mí, lo único que repetía era su nombre. Matías. Oraba por él, pero no para que encontrara a Dios, sino para que volviera a verme al día siguiente. Y eso me hizo odiarme. Durante una misa, al elevar la hostia, mis manos temblaron. Este es mi cuerpo, dije, pero sentí que ya no era mío. Sentí que estaba traicionando a todo lo que alguna vez creí. Quise hablar con otro sacerdote. Pero, ¿cómo confesarle que me había enamorado de un hombre? Sabía que eso no era solo un pecado en sus ojos. Era una traición imperdonable. Así que me guardé todo. Me volví más estricto. Me volví duro. Predicaba sobre el amor de Dios, pero vivía en una cárcel emocional. Hasta que un día, Matías me dijo: ¿por qué siempre pareces tan triste, padre? Y no supe qué responderle. Porque la verdad, era demasiado peligrosa para decirse en voz alta. Una tarde, después de la catequesis, Matías se ofreció a ayudarme a guardar las sillas del salón parroquial. Mientras recogíamos, me dijo: ¿puedo hacerte una pregunta personal? Asentí, nervioso. ¿Tú alguna vez has amado a alguien? Me paralicé. Era una pregunta sencilla, pero con una carga explosiva. Mentí. Le dije que no. Que había entregado mi vida solo a Dios. Pero esa noche, lloré en mi habitación, porque por primera vez me di cuenta de que sí. Sí había amado. Y era a él. Empecé a buscar excusas para estar cerca. Para coincidir con él en las reuniones. Para compartir un café tras la misa. Y él, también lo buscaba. Hubo una tarde que nunca olvidé. Estábamos solos en la sacristía.
Se acercó y me tocó el brazo. A veces siento que tú también cargas algo muy pesado, me dijo. Yo quise decirle todo. Que lo amaba. Que estaba destrozado por dentro. Que no quería seguir fingiendo. Pero solo sonreí, y me fui. Porque esa sonrisa suya era luz, y yo, vivía en la sombra. Una noche, llovía fuerte, Matías me escribió. ¿Puedo pasar por la parroquia? Me siento mal. Lo recibí con un café y un abrigo viejo. Estuvimos sentados en silencio por minutos eternos. Entonces lo dijo. Padre, estoy enamorado de alguien. Mi corazón se detuvo. ¿Y ella te corresponde?, le pregunté. Matías bajó la cabeza. No es ella. Y me miró directamente a los ojos. El silencio lo dijo todo. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí alivio. Sentí verdad. No pasó nada físico aquella noche. Pero supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Al despedirse, Matías me abrazó, no como un feligrés a su sacerdote, sino como un hombre que abraza al hombre que ama. Ese abrazo me derritió. Me hizo sentir humano otra vez. Y en vez de resistirme, lo correspondí. Sin palabras, sin promesas, sin pecado. Solo dos almas rotas, encontrándose por fin en medio del miedo y la lluvia. Al día siguiente, no podía mirarme en el espejo. Cada crucifijo de la parroquia parecía juzgarme. Confesé a un superior que tenía dudas sobre mi vocación. No dije por qué. Solo pedí un tiempo de retiro. Él me miró y dijo. La tentación es del diablo. No cedas, hijo. Pero no era el diablo, era amor. Y yo, por primera vez en años, me sentía vivo. Ese fue el momento en que supe que ya no podía seguir fingiendo. Durante semanas viví entre dos realidades. De día, era el sacerdote amado por su comunidad, el guía espiritual, el que hablaba de fidelidad a Dios. De noche, era un hombre confundido, lleno de ternura por otro hombre que ya no podía negar. Matías nunca me presionó. Solo estaba ahí. Él no exigía respuestas, ni me empujaba a decidir. Pero yo sabía que esa calma no podía durar para siempre. Y comencé a preguntarme, ¿a quién estoy traicionando realmente? ¿A Dios, o a mí mismo? Una madrugada no aguanté más. Me senté frente al altar vacío. Encendí una vela, y lloré. Le hablé a Dios como nunca antes. Si me diste este amor, ¿por qué debo rechazarlo? ¿Por qué todo lo que siento debe ser pecado? No obtuve respuesta. Solo silencio. Entonces tomé la decisión. Llamé a mi obispo. Le dije que debía renunciar. No dije los detalles. Solo que ya no podía seguir llevando la sotana con honestidad. Me aceptó la renuncia con una frialdad que aún hoy me duele recordar. Me dijo que oraría por mí. Que esperaba que algún día regresara al camino correcto. Colgué el teléfono temblando. No sabía qué iba a hacer con mi vida. Pero por primera vez, no estaba huyendo. Estaba siendo honesto, conmigo. Cuando la comunidad supo que había dejado el sacerdocio, comenzaron los rumores. Algunos dijeron que había cometido un pecado grave. Otros, que me enamoré de una mujer casada. Nadie imaginó que el motivo real era un amor que la Iglesia no acepta. Y aunque nunca lo dije públicamente, mi silencio fue suficiente para perder amistades, respeto, hasta el cariño de mi familia. Mi madre me llamó un día y, con voz temblorosa, me preguntó, ¿es verdad, que estás con un hombre? Le respondí. Es verdad, mamá. Y lo amo. No me habló más por meses. Con Matías no fue fácil. Tuvimos que aprender a convivir con el peso del pasado. Él me ayudó a encontrar trabajo, me acompañó en mis crisis, me abrazó cuando tuve miedo.
Nunca me pidió nada, excepto que fuera yo mismo. Hoy, cuando despertamos juntos, no siento culpa. Siento paz. Y aunque extraño algunas cosas de la iglesia, sé que elegí el camino correcto. ¿Por qué de qué sirve predicar amor, si no eres capaz de vivirlo? Hoy no soy sacerdote, ya no uso sotana, ni subo al púlpito a predicar sermones. Pero creo que ahora estoy más cerca de Dios que nunca. Porque dejé de mentirme. Porque encontré a alguien que me ama con luz, no con juicio. Porque ya no necesito esconderme en capillas oscuras para sentirme digno. ¿Y si alguien me pregunta si me arrepiento? La respuesta es no. Amar no puede ser un pecado. Mentirme a mí mismo, sí lo era. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar una historia que muchos prefieren ignorar. No te pido que estés de acuerdo con mi vida. Solo que la entiendas. Viví años encerrado en una jaula construida con reglas que me enseñaron a obedecer sin cuestionar. Pero cuando decidí amar, me liberé. Si tú también estás luchando con lo que sientes, con lo que eres, no estás solo. Y recuerda, no hay fe más verdadera que la que se vive con el corazón libre. Gracias por escuchar mi verdad.